Retornamos, Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí está la señal nítida de Boreal Televisión. También recordarle a los amigos televidentes que ven este programa que pueden enviar sus videos, también su texto escrito, notas de voz, a través del WhatsApp que aparece en pantalla. No sacamos llamadas al aire y entonces nosotros le damos cobertura a los problemas que afectan su comunidad, que usted puede enviarlo a nuestro WhatsApp 829-853-1063. Ese es nuestro WhatsApp y está disponible para todos los televidentes. Bien, como cada jueves nos acompaña el licenciado Reinaldo Enríquez y estamos hablando siempre aquí de temas de derecho. Algo tan significativo como eso. Buenas tardes, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sabes, la noción del tiempo a veces. Los años, ¿sabes? Los años. Sí, sí. Los años, uno ya es un poco mayor. Sí. Bien, entonces, hay un tema bien interesante para hoy. La partición después del matrimonio. O sea, después del divorcio. Eso es después del divorcio. Y este es un tema bien interesante porque usted sabe lo que se genera ahí, la litis que se genera, si no se hace amigable. Después que ya se produjo el divorcio, proceder a este proceso de partición cuando hay bienes. ¿Qué usted puede decirnos? Sí, no, que realmente la ley 1306 bis contempla el divorcio en la República Dominicana y establece varias causas y que esas causas se reducen a dos y son el mutuo consentimiento y la determinación de heredero. Excúsenme, la incompatibilidad de caracteres, es lo que quiero decir. Sí, que esa es una causa del divorcio. Sí, sí, la incompatibilidad de caracteres. Lo que sucede es que como vamos a hablar de la partición y también vamos a hablar más adelante de la determinación de heredero, pues parece que a veces se traspapelan algunos temas. Dicen en el lenguaje popular que se cruzan los cables. Sí, sí. Pero mire qué es lo que sucede cuando se ha establecido en nuestra legislación dominicana, su artículo 815, un plazo de 2 años para efectuar lo que es la partición. Entonces, generalmente cuando son patrimonios que se logran durante la vigencia del matrimonio y ese matrimonio se disuelve por el divorcio, normalmente, porque la ley contempla que el matrimonio puede disolverse por divorcio o por la muerte de uno de los cónyuges, pero en el caso que nos interesa tratar, cuando es por el divorcio, hay un plazo a partir del pronunciamiento de esa sentencia, que es lo que nosotros consideramos como la publicación, porque se hace oponible a tercero y a todo el mundo, ese pronunciamiento que es el inicio de la publicación y termina con un periódico. Entonces, a partir de ahí, comienza el plazo de los 2 años para demandar en partición. Entonces, ¿cuál es el problema grave que hay ahora? Que hay personas que dejan de pasar los 2 años. Entonces, ese artículo, el 815, establece que después de 2 años, cada uno permanece como propietario de lo que tenía en su posesión. Es decir, que consiguieron 2 casas, pero la mujer la ocupa las 2, la posee las 2 porque vive en una y renta la otra. Entonces, el marido se ausenta, o el ex se ausenta, deja pasar los 2 años, muchas veces por cuestiones de familia. Pero ¿qué sucede? Que ahí hay una situación traicionera, que ese 815 genera una prescripción extintiva y hasta adquisitiva. ¿Por qué adquisitiva y extintiva? Porque el que tiene en posesión los bienes adquiere el derecho solo y el que no lo tiene en su poder, evidentemente que le genera una prescripción extintiva porque cuando venga a demandar se le hará difícil. Y hay una decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia, de la primera sala precisamente, que varió el criterio, porque antes se tenía entendido que cuando se trataba de bienes registrados, el 815 no aplicaba porque el principio cuarto de la ley 108 le generaba una especie de derecho de imprescriptibilidad y se podría entender que en cualquier tiempo se podía demandar, pero ahora la Suprema Corte de Justicia ha dicho que no,
que eso de imprescriptibilidad, como dice el principio cuarto de la ley 108, eso es un asunto de un sustantivo, porque se refiere al derecho de propiedad, no a la acción. Entonces, que quien acciona después de los 2 años tendrá problemas conforme a esa jurisprudencia. O sea, entonces esa resolución, Decisión jurisprudencial. esa decisión jurisprudencial ha ratificado lo que dice la ley 106 bis. Bueno, no la 106 bis, sino el 815 del Código Civil. Efectivamente. El 815, sí. Porque como el 815 te habla de un plazo de prescripción de 2 años, porque nadie está obligado a permanecer en un estado de indivisión, y dentro del plazo de los 2 años, cualquiera de los dos puede demandar en partición. Si pasa ese plazo, cada uno retiene en su poder lo que tenía en posesión. Muchos no tienen nada y así se quedan. Ahora, esa decisión ha establecido también, esa decisión de la Suprema del año pasado, agosto, que solo en el caso de que el título esté a nombre de los dos, entenderíamos que son copropietarios. En ese caso no, esa es una excepción. Y la otra excepción es que aunque no esté a nombre de los dos, por lo menos el título diga que está casado con la otra persona. Y se puede deducir, hasta cierto punto luce contradictorio, porque la tercera sala de la misma Suprema Corte de Justicia mantiene el principio contrario de que no, que en materia de derecho registrado, el derecho de propiedad es imprescriptible, y parece lógico esta versión de la tercera sala, porque si la ley 108 es especial y es posterior al artículo 815 del Código Civil, que es del 1804, se hace claro que conforme a la jerarquía de la norma, la ley 108 tiene predominación y debe entenderse que esos derechos son imprescriptibles. Pero la decisión más reciente de la misma Suprema, primera sala, ha dicho lo contrario. Entonces, hay que resguardarse con relación a esa parte. Entonces, la condición de copropietario no estaría en discusión si apareciera más de un título a nombre de los dos esposos, aunque la partición no se haya hecho en el plazo de los 2 años. Es una excepción que plantea esa decisión. Muy bien. Porque ellos establecen Sí. que lo que prescribe no es el derecho, sino de propiedad. Porque hay una copropiedad entonces. Exacto, que Sí. no prescribe ese derecho cuando Sí. son copropietarios, pero que el derecho a accionar en justicia sí prescribe, pero solo cuando no está en la condición de copropietario. Entonces no existe otra acción después de transcurrido ese plazo de 2 años. No hay más acciones que pueda elevar el otro cónyuge divorciado que quedó sin nada. No existe otra acción. Lo único que tendría que hacer es demandar, porque en partición, porque hay una situación. Esa última decisión no es muy sólida y es un criterio jurisprudencial, pero si analizamos la norma del 815 y hacemos una especie de comparación y de jerarquía con la ley 108-05, establecemos entonces que realmente las leyes especiales predominan sobre las que son ordinarias. Entonces, pero como todo juez tiene tendencia a cumplir con el mandato de su alto tribunal, que es el poder, es el que regula el poder y el carácter jurisprudencial, pues evidentemente que corre un poquito de riesgo quien demande después de los 2 años. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Procurar demandar dentro del plazo, eso es todo. Son de las incoherencias que tienen algunas legislaciones de este país, porque en cualquier momento tendrán que legislar para proteger a la mujer, de manera muy especial a la mujer. Hay que los hombres a veces creamos nuestros medios de producción, pero la mujer es la que queda totalmente desamparada y muchas veces sin nada. Bueno, se da en algunos casos, en otros casos el hombre tiene que legislar por la igualdad, porque creo que el hombre está atrás. Sí, mire, sería interesante que aquí abordemos temas tan importantes como la partición de ascendiente. Bien interesante esa, porque se han dado varias litis en los tribunales del país. La partición sucesoral, dijo. Sí, sucesoral, Sí. de ascendiente, Y de en los siguiente. diferentes grados. Mm. Sí. Es No, bueno, mire, con sí. relación a eso de la demanda en partición, porque hay una situación, cuando es partición sobre bienes sucesorales, es porque algún finado, algún decuyo, como se le llama jurídicamente, ha fallecido, y como la ley establece
que la sucesión se abre con con el fallecimiento de aquel de que se deriva la sucesión, pues es evidente que si alguien fallece y deja hijos, esos hijos en primer orden y en primer grado son los que le heredarán todos los bienes. En eso estamos claros, solo que cuando esa persona es casada, entonces genera una doble liquidación porque hay una cónyuge superviviente que va a tener derecho, no por herencia, sino por ser copartícipe o copropietaria de esos bienes sucesorales, porque ella lo consiguió probablemente conjuntamente con ese fallecido. Entonces, los hijos de ellos son dueños de la otra parte, del otro 50%. Entonces, es ahí donde está el asunto. El problemita está cuando se hacen donaciones antes de que esa persona fallezca y que entonces vienen los demás herederos a concurrir para que se le entregue parte en igualdad de condiciones. Eso puede ser de impugnado. ese patrimonio. Sí. Entonces, esas colaciones que manda la ley. Se llama colaciones. Sí, Sí. se llaman colaciones porque cuando una persona, un padre, empieza a a hacer donaciones entre vivos, realmente la ley lo que entiende es que son aportaciones que son un anticipo de lo que mañana puede ser lo que le corresponda como heredero. Entonces, el aspecto de la figura de las colaciones es el dispositivo, ese criterio que la ley tiene, el Código Civil, para que entonces esas donaciones vengan al patrimonio de nuevo como aportaciones y puedan crear un efecto de igualdad entre todos. Pero, a manera de aclaración, quisiera preguntarle de nuevo, que usted le aclare a los amigos televidentes, ¿quiénes son llamados a la sucesión partiendo del grado de ascendencia que tenga con el de cuyo? Hay que entender claro que hay 4 órdenes sucesorales. Hay grados y hay 4 órdenes. El primer orden sucesoral es en línea recta descendiente. Sí. Cuando decimos línea recta descendiente, es del padre hacia abajo, es decir, a los hijos que hasta el infinito tienen derecho a heredarle. Ese es el primer orden. Si ese señor estaba casado, pues evidentemente que la cónyuge superviviente tendrá derecho, pero no como heredera, a no ser que no tuvieran hijos, que no tuvieran parientes y que ella tuviera que intervenir como una especie de heredera anómala para que el Estado no pueda quedarse con todo. Pero ya esa es una excepción. Pero de manera normal, de manera ordinaria, en primer orden entran los hijos. En segundo orden, si no hubo hijos, pues entonces vienen los colaterales privilegiados, que son los hermanos que concurren con los padres inmediatos. ¿Y en qué orden están los nietos? ¿En qué orden están los nietos? No, porque los nietos están con los hijos. En línea recta descendiente, sí, y van en segundo orden, viene siendo, porque el nieto viene siendo el hijo del hijo que falleció. Entonces, fallece el padre, deja un hijo, pero ese hijo también falleció, pero había dejado un sobreviviente, un hijo que le sobrevivía. Entonces, por el problema de la SAICIN, que usted debe conocer, sí, esa figura entra de manera directa a heredar en representación de su padre inmediato, al abuelo. Perfecto. Pero hay un tercer orden, que son sí, los colaterales ordinarios, que son los abuelos con los tíos. ¿Y en qué orden está la esposa? No, porque vamos a hablar, a continuar con este tema luego de la pausa. Regresamos en breve.